Hola gente bella, bienvenidos. Soy Georgina y esto es Lidera tu mente. Seguimos reprogramando la mente mediante el estudio de un curso de milagros y hoy empezamos a ver las lecciones 231 en adelante hasta la 240 y en estas 10 lecciones el tema que vamos a tratar es ¿qué es la salvación? En las 10 lecciones anteriores tratamos sobre qué es el perdón y ahora vamos a tratar sobre qué es la salvación. 1. La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. Súper importante esto. Dice, la palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. Muy interesante todo esto, ¿sí? 2. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación, y así el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. Vamos a ir leyendo paso a paso porque esto parece muy complejo. Lo primero que dice es que la salvación es la promesa que Dios nos hizo de que finalmente encontraremos el camino para llegar a Dios. Esto se puede interpretar en realidad de muchas maneras, porque yo podría decir, los testigos de Jehová, no sé, o las religiones piensan que la salvación es que va a bajar un Dios, te va a abrazar y te va a levantar energéticamente y te va a llevar al cielo entre las nubes y el sol. Y acá en la tierra va a dejar a la gente que supuestamente se portó mal para que muera entre catástrofes naturales, etcétera, etcétera. También podría decir que el camino que conduce a Dios podría ser encontrar en esta vida física una actividad, que hagas algo que te permita sentirte realizada y en conexión con el todo y que te permita salir adelante y lograr todos los objetivos que tenés. Esa también podría ser una forma de interpretar esto que de algún modo te lleve a conectarte con la unidad, con Dios y con todos tus hermanos. Eso también podría ser una forma de salvarse. Es decir, es como encontrar ese propósito, esa misión que tenemos todos, más allá de lo que la sociedad nos diga que tenemos que lograr o ser o hacer. Fíjate lo que dice acá. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. Pensamientos de conflictos
con pensamientos de paz. Es decir que para las personas tipo yo, que tenemos la mente separada y tenemos pensamientos de paz y de conflicto, porque seguimos enganchados en la dualidad del mundo, se nos concede la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? Por ejemplo, lo que dice este libro, lo que dicen muchos libros de espiritualidad, desde la Biblia hasta el Kybalión, pasando por los Vedas de los hindúes, el Tao y los libros budistas. La palabra de Dios, en este caso de un curso de milagros, sería el texto de un curso de milagros. ¿Qué función tendría la palabra de Dios? La palabra de Dios en realidad es el conocimiento, es la verdad. Y la función que tendría esta verdad, este conocimiento, es que yo, con mis pensamientos divididos entre la paz y el caos, vuelva al eje y me conecte con lo más profundo de mí y pueda sentir esa unidad dentro mío, conectarme con lo más elevado y dejarme de enganchar en la dualidad de la Matrix, que siempre te lleva a estar conectada con lo que pasa en el aquí y ahora, en lo terrenal. Y pensar más allá de lo que está pasando hoy en día acá. Por eso dice en el párrafo 2, el pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. ¿Sí? Entonces, en el mismo momento en que a nosotros se nos da algo bueno, se nos genera la dualidad del pensamiento opuesto. Antes de ser creados nosotros, todo vivía en una unidad. Por eso dice, en 2.2 dice, antes de esto no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. O sea que antes de la separación, todos obviamente estábamos unidos y no había pensamientos duales. No había esto de sano, enfermo, sol, luna, día, noche, paz, guerra, amor, odio, amor, miedo, pobre, rico, gordo, flaco, alto, bajo. No estaba esa dualidad. Éramos uno, éramos lo mismo. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Es decir, que nosotros que tenemos la mente dividida, porque si estamos en esta realidad Matrix es porque no nos hemos iluminado, tenemos la mente dividida. Y mientras más dividamos o vivamos en la dualidad, enganchados a la realidad que nos venden los medios masivos de desinformación, más desunidos estamos, más curación necesitamos. Ejemplo. Ayer fueron las elecciones en Argentina. Estoy grabando este video un lunes 20 de noviembre. Ayer fueron las elecciones en Argentina y ganó el representante de la extrema derecha, que algunos se animan a decirle liberal, pero que no es liberal, porque el liberalismo en sus fundamentos es otra cosa. Pero bueno, la gente piensa que es liberal. En fin, no importa. Ganó él. Hoy en día todas las redes sociales, incluyendo yo, publicando cosas que tienen que ver con esta dualidad. Los que están a favor, los que están en contra, los que no se definen, los que votaron en blanco. Yo tratando de no publicar mi simpatía hacia este nuevo gobierno, tratando de ser lo más neutral o espiritual posible, publicando cosas así muy
Pero lo cierto es que sigo enganchada a esta dualidad. Y mientras, igual no tanto, obviamente hay gente que en el papel de víctima, porque su partido político perdió, publicó frases y memes y cosas así muy de, ay, pobrecito nosotros, lo que nos espera, bla, bla, bla. Gente del partido ganador muy, muy egoicamente, muy sobre, como con mucha prepotencia y algunos hasta con violencia, publicando cosas también muy fuertes que siguen promulgando la famosa grieta que existe en Argentina y que creo que existe no solamente acá, sino en todos lados. Esta dualidad, los partidos progresistas y los partidos de derecha. El rico, el pobre, la víctima y el victimario, bla, 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 bla. Y yo tratando de publicar algo que no quede muy de derecha, que sea un poco más de unidad y con una visión más espiritualista. Pero de todas maneras me sigue provocando un montón de cosas a nivel interno. Lo saco de la manera más luminosa que puedo en este momento, pero yo cuando se largó el 2020 y el 2021, que descubrí todo lo que hubo detrás de ese encierro masivo a nivel mundial y de lo que nos hicieron a los argentinos, que no sé si se acuerdan, pero fue la cuarentena más larga del mundo. Nos tuvieron encerrados hasta diciembre, estos HDP del gobierno que se está por ir. Y ahí entendí todo lo que había detrás de las inoculaciones experimentales y demás. Entonces, cuando yo me entero de todo eso y abro los ojos, fue para mí muy fuerte. Y las redes sociales a mí me sirvieron de terapeuta. Era el modo de sacar la ira que tenía contenida y eran publicaciones muy violentas las mías, la verdad, muy violentas. Hoy en día podría seguir publicando eso, sí. ¿Tendría algún tipo de coherencia que lo hiciera? No, porque sé que todo esto es un circo. Estoy en una Matrix, es un juego. Y seguir promoviendo esa dualidad, esa separación, no tiene sentido y no hace bien. Porque en el fondo todos somos lo mismo. Aunque es obvio que en esta vida física, material, es fácil perder la conciencia de que todos somos uno porque en el juego en el que estamos tenemos que generar recursos para poder vivir. Y para poder generar recursos sí o sí te tenés que inmiscuir en la sociedad y jugar el jueguito y la carrera de la rata. Y simultáneamente tenés que tener presentes las palabras de Jesús que decía, sean del mundo pero no le pertenezcan. Saber que estás en un juego en el que te tenés que autosustentar haciendo algún tipo de actividad, pero sin engancharte en todo lo que pasa alrededor, lo cual es medio difícil, porque simultáneamente a tu actividad económica las haces rodeada de personas que también tienen sus situaciones particulares, entonces es como que continuamente uno tiene que estar consciente en qué lugar está, el nivel de conciencia que tiene y el no engancharse. Y cuando una persona como yo es muy temperamental, es muy empática simultáneamente, es muy difícil no engancharte con el sufrimiento ajeno y también con la impotencia en general que siente, por ejemplo, una sociedad como la de mi país. Entonces, yo a lo que voy es que en el mismo momento en que elijo, es decir, en el mismo momento en que los 8 billones de conciencias de este planeta fuimos creados, antes estábamos viviendo en la unidad y en la paz, ahí se generó la dualidad. El concepto de paz, guerra, día, noche, frío, calor, rico, pobre. Entonces, fue ahí en ese mismo momento en que se generó esta necesidad de que la mente sea curada. Por eso dice, una mente dividida no obstante tiene necesidad de curación. Y así el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma pensó que había perdido su identidad.
¿Mm? Entonces, por eso dice, el pensamiento que tiene el poder de sanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. O sea que en el mismo momento en que nos dividimos, el mismo pensamiento que nos iba a poder sanar esa mentalidad dividida pasó a formar parte de cada una de las 8 billones de mentes en las que se dividió esa conciencia de unidad. Y para sanar esa mente, es como que cada uno de esos pedacitos de ese pensamiento de unidad tiene que hacerse consciente en cada una de esas 8 billones de conciencias para poder volver a ser uno y subsanar esa división. Ahora, cada una de esas mentes, para poder hacerse conscientes de ese pensamiento de curación, primero tiene que conocerse a sí misma, reconocer su identidad. Y ese es el camino que tenemos que hacer ahora todos. Entonces, el punto 3 dice, la salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyos deja que simplemente se conviertan en polvo, y lo que ocultaban queda ahora revelado. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. ¿Sí? Entonces, la salvación es deshacer el sentido de no apoyar a este mundo de ensueños, de malicia y de algo que no es verdad, que es una ilusión, para que desaparezca. Es decir, que la salvación es deshacer el grado de importancia que le damos a esta vida material, física. Al no darle apoyo, esas ilusiones se convierten en polvo. ¿Sí? Entonces, en el párrafo 4 dice, acudamos diariamente a ese santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido a la luz. ¿Sí? Entonces, súper importante, dice, que diariamente tenemos que ir hacia ese lugar. ¿Cuál es ese lugar? Es esa conexión, lograr que se logran en estados meditativos. Ir a ese lugar de no tiempo, en donde nuestra mente se conecta con una mente suprema. Y vernos de nuevo unidos a ese Dios. Vernos unidos en la luz. 5. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilos entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. ¿Sí? Entonces, súper importante. Cuando conectemos en cada meditación con la energía suprema que nos creó, con esa conciencia,
es ahí cuando le tenemos que extender energéticamente, mentalmente la salvación al mundo. ¿Sí? E imaginar que la falacia en la que vivimos se acaba, que volvemos a la misma luz y a la misma conciencia que nos dio origen. Ese es nuestro trabajo acá, ayudar también a que las otras almas se iluminen y tomen conciencia de lo que son. Entonces, en esta lección 231 dice, entonces, antes de seguir con las lecciones, la lección 231 vamos a dejar acá porque se ha hecho bastante largo. Así pueden de algún modo reflexionar sobre esto que hemos leído en el día de hoy. Y de algún modo entender qué es lo que realmente significa la verdadera salvación. Y mañana directamente hacemos la lección 231. Les agradezco un montón por su tiempo, espero que hayan entendido este concepto de salvación a qué hace referencia. Les mando un abrazo grande, ya saben que pueden compartir, suscribirse, activar las notificaciones y la campanita. Compartir en sus redes para que más gente conozca este canal y puedan unirse a esta búsqueda espiritual. Les mando un abrazo grande y nos vemos mañana, nos encontramos mañana con la lección 231. Chao.